Bendiciones a todos, qué alegría estar un día más con ustedes, qué privilegio poder acompañarlos. Siempre para mí es una alegría poder traer un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes, porque antes de entregar este mensaje Dios ya me lo habló, ya me lo dijo, y eso me emociona porque cada palabra que Dios me da el privilegio de entregar, Él ya me la entregó a mí primero, ya me regañó a mí, me felicitó, me abrazó, me dio amor. Pero siempre antes de dar una palabra, Dios ya me habló, y esta palabra es una palabra bien especial, y esta palabra sé que puede cambiar tu vida. Esta palabra cambió mi vida y sé que va a cambiar la vida de cada persona que nos está viendo. Bienvenidos a la casa del gran Dios, bienvenida a cada persona, jóvenes, adultos, mujeres, niños, todos los que están viendo este programa, bienvenidos a la casa del gran Dios. Esta es la casa de Dios y estamos muy felices de que tú estés conectado. Ahí donde tú estás, te invito, si quieres, a que compartas este video, esta transmisión en vivo. En la parte de abajo aparece compartir, link, compartir. Te invito a que reacciones, a que comentes con nosotros. Si tienes una petición, una oración, algo que quieras y en lo que te podamos servir, en lo que te podamos ayudar, en el chat va a estar abierto todo para que puedas comentar. Y me gustaría que hiciéramos una oración en el día de hoy antes de comenzar. Padre Celestial, en el día de hoy, Señor, te damos la bienvenida. Bienvenido a cada casa, bienvenido a cada hogar. Espíritu Santo, háblanos en el día de hoy, Señor. Queremos oír tu voz. Padre, cuando tú hablaste, creaste el cielo y la tierra, Señor. Cuando tú hablaste, creaste al hombre. Padre, una palabra tuya, una palabra que salga de tu boca puede cambiar cualquier situación, cualquier momento, cualquier cosa que esté pasando. Y te pedimos, Señor, en el día de hoy que abras tu boca y cambies todo por completo, Señor. Cambia todo por completo. Cuando tú abres tu boca, Señor, todo tiene que obedecer a tu voz. Y aquí estamos, Señor, para oír tu voz. Te pedimos, Padre, que nos enseñes, guíanos, instrúyenos en la palabra del día de hoy y muéstranos lo que tienes preparado para nosotros, porque sabemos que todo está en tus manos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que diga conmigo: nada es por coincidencia, nada es por casualidad. Diga conmigo: nada es por casualidad. Y hay cosas que ocurren en nuestra vida que no es por casualidad. A veces utilizamos muy fácilmente: te pasó eso por esta razón, te ocurrió esto por esta razón, e intentamos buscarle siempre una explicación a cada cosa que ocurre en nuestra vida. A cada cosa intentamos buscarle un momento exacto, una situación exacta. Pero déjeme decirle que hay cosas que parecen casualidad, pero diga conmigo: nada es por casualidad. Vamos, repítalo allá en su casa y diga: nada es por casualidad. ¿Y por qué me dices esto, pastor? Hay cosas que ocurren que no son por casualidad, sino que es un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hay cosas pequeñas en nuestra vida que ocurren que Dios ya tenía destinadas y tenía preparadas para cada uno de nosotros. Y quiero que mire esto. En la Biblia hay 1188 capítulos, y el capítulo central de todos estos es Salmo 118, y el versículo 8 es el central, es el que queda en medio de todos estos. Y mire lo que dice Salmo 118, versículo 8, y léalo conmigo. Dice la Biblia: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vamos, repítalo otra vez allá en su casa: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Cuántos creen esta palabra? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y quiero que mire esto. Creo que no es casualidad que en la Biblia, en todo el centro de la Biblia, nos quiera hablar de confiar en Dios,
que es mejor estar en Él que estar con el hombre. Es mejor tener mi esperanza en Dios que tener mi esperanza en el hombre. Y quiero que miren esto. Hay cosas que tú y yo vivimos en la vida que no son por casualidad. Hay personas que están contigo que no es casualidad que las hayas encontrado. Hay momentos especiales que has vivido que no son por casualidad. Y creo que cuando empecé a entender esto, empecé a fijarme en pequeños detalles que tiene Dios con nosotros. Y creo que a veces nosotros no nos fijamos en los pequeños detalles que Dios tiene con nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? Que a veces recordamos el momento cuando fuimos al culto y en la reunión Dios nos habló de tal manera y ya, hasta ahí llegó esa experiencia, ese momento. Pero de ahí para allá no te fijas en las cosas pequeñas que Dios hace día tras día, momento tras momento. Y hay cosas que pasan que parece casualidad, pero creo que no es casualidad. Y ¿sabes qué? Que tú estés escuchando este mensaje no es una casualidad. No es porque alguien te envió un link, sino es un propósito de Dios que tú estés escuchando este mensaje. Diga conmigo: nada es por coincidencia, nada es por casualidad. Y les voy a contar algo muy interesante y muy gracioso. Y es 1895. Nos vamos para el año 1895 y estamos en un lugar llamado Ohio. Y en Ohio llegaron los primeros dos automóviles, los primeros dos carros. En 1895 llegaron estos dos primeros carros. Y resulta que en Ohio, en este lugar, solamente existían dos carros en ese momento. Y fueron esos dos coches que llegaron. Pero imagínense que después de un rato y en un tiempo, en un momento inesperado, estos dos automóviles se chocaron. Usted puede creer que en un lugar tan grande donde solamente hay dos carros, qué coincidencia que estos dos, los únicos carros, se estrellaron. Yo creo que estos carros los iban manejando dos mujeres. No, mentiras, es un chiste. Pero yo creo mucha coincidencia que solamente dos carros en ese lugar. Y qué coincidencia que en Ohio estos dos carros se estrellaron. Les voy a contar otra. Había un hombre y tenía dos armas. Esto trata sobre la vida de Andrew Jackson. Y cuenta la historia que querían intentar matar a Andrew Jackson. Y este hombre sacó una pistola para matarlo. Y dicen que cuando ese hombre iba a dispararlo, fue de tan mala suerte que cuando iba a disparar a este hombre y lo iba a matar, el arma se atascó y la bala no salió. Pero dice la historia que el sicario tenía otra pistola. Entonces sacó otra arma de su cintura y la disparó. Y cuando la iba a disparar, también se atascó. Y dice la historia que la policía logró capturarlo y cogerlo. Y cuando cogieron al hombre, se dieron cuenta que tenía dos pistolas. Y al agarrar las dos pistolas, se dieron cuenta que estaban en perfecto estado. Diga conmigo: nada sucede por casualidad. Vamos, diga ya en su casa: nada es por coincidencia. Qué gracioso estas cosas que pasan, que uno dice: oye, ni escribiéndolo ni inventándoselo, pero ¿por qué pasó? O sea, entre mil cosas tenía que ocurrir eso, entre mil cosas. Y uno dice: qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que haya pasado eso. Y les voy a contar una más. 15 de diciembre de 1664 iba una embarcación y la embarcación se estrella en alta mar, y en esta embarcación mueren 85 personas y solo sobrevive un hombre, y el nombre de esa persona y de ese hombre era Heath Williams. 121 años después de ese mismo momento, de esa misma situación, en el mismo lugar vuelve a hundirse un barco.
Este barco esta vez tuvo a 63 muertos y solamente un sobreviviente en ese barco, y el nombre de ese sobreviviente era Hugh Williams. 1860, 200 años después, se vuelve a hundir otra embarcación. Mueren 25 personas y solo quedan 2 sobrevivientes, un joven y su tío, ambos de nombre Hugh Williams. Diga conmigo, nada es por coincidencia. Qué locura esto, ¿no? Pasan unas cosas que uno dice, ¿cómo puede ser eso real? Esto parece una película y parece casualidad, pero realmente estoy seguro de que cada cosa que pasa es porque Dios se trae algo entre sus manos detrás de eso. Cada cosa que tú y yo vivimos que parecen una casualidad, no es una casualidad, sino que es un plan que Dios se está preparando detrás para ti y para mí. Y hay una historia preciosa que amo y está en Ruth. Vaya conmigo a Ruth capítulo 1 versículo 1 y mire lo que dice la Biblia en Ruth capítulo 1 versículo 1. Dice la Biblia: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Vamos, léalo conmigo otra vez. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de ¿qué? De Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Quiero que lo deje hasta ahí un momento. Este versículo 1 de Ruth nos habla de que hay una familia, y esta familia está saliendo de un lugar porque hay una hambruna en la tierra. Empezó a haber hambre. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido hambre, pero uno con hambre es capaz de hacer lo que sea, se desespera. Hay humanos que aún por el hambre son capaces de matarse entre ellos mismos. El hambre hace lo que sea. Y el versículo dice, uno dice que había un hambre en la tierra, hubo una hambruna, y estaban quienes, vamos, léalo conmigo el versículo 1. Estaban y fueron a morar en los campos de Moab, él y su mujer. Está un varón, su mujer, y ¿qué dice después? Y 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Vamos, lea conmigo el versículo 2. Había un hombre llamado como Elimelech, y el nombre de su esposa como era Noemí, y los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y mire esto, dice la Biblia que había un hambre inmensa, y llegó este hombre llamado Elimelech con su esposa Noemí y sus 2 hijos Malón y Kelión. Y llegó este hombre con su familia, y llegaron porque había hambre en la tierra, y llegaron a los campos de Moab. Había una hambruna en la tierra, y Elimelech tuvo que dejar Belén. Belén, la palabra Belén significa casa del pan, casa de pan. Y dice la Biblia que ellos salieron juntos. Ellos deciden dejar este lugar donde vivían, que era Belén, porque no había comida. Y este hombre salió con su familia y se fueron a un lugar donde pudieran alimentarse bien, y llegaron a estos campos de Moab. Entonces, cuando llegaron esta familia, ellos llegaron con un propósito, y era primero poder encontrar comida, y segundo poder quedarse un poco, poder estar un tiempo. Pero les cuento, duraron casi 10 años y pasó lo que nadie se imaginó en Moab. 10 años transcurrieron y ocurrió cosas donde yo digo, nada es por coincidencia. Versículo 3. Y dice la Biblia, y murió Elimelech. Espérenme un momento, retrocedámonos un poquito. Versículo 3.
y ya esta historia está muy mal, esta historia está muy triste. Escuche esto, sale este hombre con su familia. Yo le hago una pregunta: ¿cómo cree que salía la familia de Elimelec? ¿Cómo cree que estaba esta familia que estaban saliendo de una hambruna de Belén y llegaron a los campos de Moab y tenían un hambre? ¿Usted cree que esta familia llegaron con energía, así felices? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Yo creo que esta familia llegó sin fuerza, cansada, débil. Yo creo que la mamá le decía a los hijos: tranquilos, ya casi vamos a llegar. Elimelec, me lo imagino cansado de caminar. Era una familia que tenía mucha hambre. Y dice la Biblia que llegaron a los campos de Moab. Y mire lo que pasa en el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. ¿Qué pasó? Hasta ahora estamos empezando, y en el versículo 3 Elimelec muere. El papá de esta familia, quien está dirigiendo esta familia, esposo de Noemí, muere. Elimelec muere en esta tierra donde se supone que ellos llegaron a esa tierra para no aguantar hambre, para poder estar con su familia, para poder estar un tiempo. Y llegaron y muere Elimelec. ¿Y qué ocurre ahora? Escuchen esto. Ahora Noemí quedó sola. Van conmigo. Está Elimelec, que es el papá, Noemí, que es la esposa del papá, y están los 2 hijos, que son ¿quién? Malón y Kelión. Y esta familia llegan porque estaban aguantando hambre, y ahora de un momento a otro, por coincidencia, el papá muere. ¿Y qué pasa con Noemí y sus 2 hijos? Es la pregunta ahora. Ahora la gran pregunta es: ¿qué pasó con Noemí y sus 2 hijos? ¿Qué va a ser de la vida de ellos ahora? Escuchen esto. Cuando Elimelec muere, Noemí se vuelve una mujer viuda con 2 hijos, y le toca ahora a ella intentar sobrevivir, educar a sus 2 hijos en una tierra extraña, en una tierra donde ellos no han vivido toda su vida, donde tal vez no conoce a mucha gente. Y saben, yo que creo que pasó por la cabeza de Noemí: quisiera volver otra vez a Belén, quisiera otra vez estar en Belén. ¿Por qué? Escúcheme esto. Yo no sé cuántos están viendo este programa y qué tipo de gente lo está viendo, pero yo le hago una pregunta. Hay personas que son madres, cabeza de familia, que su esposo tal vez murió y quedaron con sus 2 hijos. Yo quiero hacerle una pregunta a usted, mamá, que está viendo esto y ha pasado por eso. ¿Qué se siente tener que enfrentar una vida y un mundo sola con sus hijos? ¿Qué se siente tener que pararse en momentos difíciles donde no saber qué hacer y pelear con sus 2 hijos? Yo creo que es muy difícil, es muy duro tener que perder a un esposo. Yo creo que para Kelión y para Malón perder a su papá, yo creo que fue muy difícil. Esa mujer perdió a su esposo y se quedó sola. Y pasa algo, y es que como ellos salieron, ella en su cabeza quería salir porque estaban aguantando hambre, pero resulta que ahora el hambre ya no era el problema que atacaba a esta familia. Resulta que ahora el problema más grande ya no era que tenían hambre. El problema de esta familia, el problema más grande, era que ya no había un papá, ya no había un esposo que los cuidara y los acompañara. Y así empieza esto. Empieza de una manera tan triste, una familia donde papá muere y mamá queda viuda y continúa con sus 2 hijos. Y saben que desde este punto las cosas, en vez de mejorar,
comienzan a empeorar. Y mire lo que ocurre más adelante. En vez de mejorar, vamos a irnos empeorando. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Está hablando de Kelión y Malón, los hijos de ese hombre que murió, de Elimelec. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Versículo 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus dos hijos y de su marido. ¡Wow! Espéreme un momento. Versículo 3. Muere papá, Elimelec. Y ahora pasamos al versículo 4 y dice en el versículo 5 que ahora murieron los dos hijos de Elimelec. ¿Cómo así? Espéreme un momento. O sea, no solamente murió papá, sino que murieron los dos hijos. Pero escuche esto, en el versículo 4 nos habla de que Malón y Kelión consiguieron dos mujeres, Orfa y Ruth. Y escuche esto, le voy a resumir todo para que me entienda y esté aquí conmigo. Tenemos a un hombre llamado Elimelec. Elimelec tiene a su esposa llamada Noemí, y ellos dos tienen dos hijos, que es Malón y Kelión. Y dice que ellos llegaron a una tierra, esta familia llegó junta, y en el versículo 3 el papá Elimelec muere. Y luego pasamos un versículo adelante y dice que Miriam, que esta mujer Noemí, quedó sola con sus dos hijos. Y dice que estos dos hijos se consiguieron a dos mujeres, que es Orfa y Ruth. Y luego en el siguiente versículo, versículo 5, dice que murieron los dos hijos. Yo le hago una pregunta. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué está ocurriendo? No entiendo. Ahora mueren sus dos hijos y ahora esta mujer llamada como Noemí quedó sola. ¿En qué momento pasó Noemí de tener a su esposo y a sus dos hijos y ahora quedar sola? Escuchen esto. El primer golpe fue por el hambre, pero ahora esta mujer llamada Noemí está sola, perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos. Yo creo que en este punto, en el versículo 5, Noemí se olvidó completamente de la hambruna, y ahora lo único que Noemí pensaba era: hay cosas que son más importantes y tienen mucho más valor. ¿Y saben qué? Yo creo que Noemí pensaba y decía: aguantar hambre como lo estaba haciendo en Belén, o estar con mi familia. Y yo creo que Noemí lo que más anhelaba era: prefiero irme a aguantar hambre, pero tener a mi esposo y a mis dos hijos aquí. Y saben qué, hay algo y hay cosas que ocurren en la vida, y en la vida hay muchas cosas que parecen de gran valor, y nos quejamos y alegamos y nos frustramos, pero resulta que al final de toda la historia, al pensarlo bien, no eran cosas tan importantes, pero habían cosas que tienen más valor dentro de eso. Hay cosas que parecen muy malas y muy difíciles, pero de todo eso hay algo que tiene mucho más valor que por lo que te quejas día tras día. Y yo creo que Noemí se quejaba por el hambre, se quejaba, pero ahora esta mujer se dio cuenta que hay cosas que tienen mucho más valor, y que tal vez hay cosas que al pensarlas dos veces no son ni tan buenas ni tan malas. Y mire lo que ocurre, versículo 21. Y Noemí dijo: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
Y mire esto tan impresionante. En este punto en el que vamos, tenemos a una mujer llamada Noemí que está destrozada completamente. Es una mujer que ya está cansada, que está aburrida, que ya no quiere saber nada. Perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos. Y mire lo que dice el versículo 21. Esa mujer dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y saben que en este momento encontramos a una mujer que está dolida con Dios, una mujer que no entiende lo que está pasando, una mujer que piensa en su cabeza que Dios se ha levantado contra ella, una mujer que dice: Señor, ¿qué está pasando? No entiendo por qué está ocurriendo esto en mi vida. No comprendo por qué me estás llamando a mí. No entiendo por qué te has levantado a afligirme. No entiendo por qué, si estaba viviendo un momento difícil, aguantando hambre, por qué llegaste ahora a mí, a mi familia, y me quitaste a mi esposo, a mis 2 hijos. Tenemos a una mujer que le está diciendo: Todopoderoso, ¿por qué me has afligido? Y saben que en este punto quiero que miremos algo, y es: creo que a veces nos encontramos igual que Noemí en nuestra vida. Hay momentos donde estamos tan mal que no entendemos muchas cosas. Saben, hay momentos donde en nuestra vida hay un momento que nos detiene y no entendemos por qué estamos viviendo eso. ¿Usted se imagina la controversia y la pelea que tenía Noemí contra Dios, diciéndole: ¿por qué me robaste a mi esposo y a mis 2 hijos? Me dejaste sola, estoy sola. Y me encanta porque Noemí en el versículo 21 dice: ¿por qué me llamas Noemí? Y quiero que mire esto: el nombre Noemí en hebreo traduce dulzura. Noemí en el hebreo traduce dulzura. Y escuche esto: Noemí en su cabeza ya estaba diciendo: Señor, me estás afligiendo, me quitaste a mi esposo, a mis 2 hijos, me dejaste sola en una tierra extraña. ¿Por qué me llamas dulzura? Y creo que en este punto ella no entiende lo que está pasando. Ella no comprende en su cabeza lo que está ocurriendo. Pero diga conmigo: nada es por coincidencia. Diga conmigo: nada es por coincidencia. Versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y escuche esto, póngame atención. Está Noemí sola, pero recuerda que sus 2 hijos se consiguieron a 2 mujeres en el versículo 4. ¿Quiénes son estas 2 mujeres? Orfa y Ruth. Vamos, en el versículo 4, Orfa y Ruth. Y escuche eso. Ahora, ¿cuál es la cosa en este punto? Que en este momento no solamente Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos, sino que Orfa y Ruth, las esposas, las mujeres con las que estuvieron los hijos de esta mujer, también se murieron ellos 2. Y diga conmigo: nada es por coincidencia. Ahora resulta que por pura casualidad de la vida tenemos a 3 mujeres viudas que perdieron a su esposo. Ahora son 3 viudas que han sufrido lo mismo y las 3 perdieron a su esposo. No sé si va conmigo, si me está entendiendo. Qué coincidencia, ¿no? Y sin quererlo, por cosas de la vida, el dolor
une a estas tres mujeres, a Noemí, a Ruth y a Orfa. Tres mujeres que perdieron a su esposo. Y saben que hay algo que ocurre en la vida de nosotros, y es que el dolor a veces nos une, y en el dolor que estamos viviendo intentamos juntarnos con personas, con alguien que también haya tenido que vivir ese mismo dolor, o que hayan pasado un dolor similar al mío. ¿Saben qué? Hay algo que pasa, y es que cuando tú vives un dolor, una situación difícil, los que han pasado por una situación difícil o por un dolor similar al mío son las únicas personas que logran comprenderme un poquito de lo que estoy viviendo. Hay personas que su mismo dolor, viven un dolor parecido al mío, y sin quererlo hay coincidencias donde nos atraemos y nos relacionamos. ¿Por qué razón? Escuchen esto. Porque el dolor que siente una mamá al perder su hijo o al perder un ser querido es un dolor que nadie puede comprender. Solamente lo puede entender una persona que haya vivido el mismo dolor o algo similar. Y ¿saben qué? Hay personas que no comprenden lo que estamos viviendo. Hay personas que no logran comprender el dolor que tú vives día tras día. Hay personas que por más que quieran ayudarte y que quieran darte esperanza, no van a comprender el dolor que es perder a un papá, que es quedarse sola, que es estar solo. Nadie podía entender a Noemí más que Ruth y Orfa. Ninguna mujer podía entenderla más que estas dos mujeres que habían vivido lo mismo que Noemí había vivido. Pero ¿saben qué? Hasta este punto todo parece mal, pero no, nada es por coincidencia. Y ¿saben qué? Hay algo que ocurre en mi vida el día de hoy, y es que yo he pasado por dolores. En este momento, mientras te estoy hablando, he vivido y estoy viviendo una situación difícil donde mucha gente te abraza y te dice dale con toda, pero ellos no entienden lo que tú estás viviendo. Solo una persona que haya vivido lo mismo puede comprender lo que tú sientes. Esas noches donde lloras, ese dolor, esa tristeza, ese desespero, como un vacío en el pecho que sientes. Esas ganas donde no quieres levantarte a trabajar, donde no quieres salir a estudiar, donde no quieres seguir en la universidad. Mil cosas que sientes que nadie puede entender. Pero ¿saben qué? Quiero decirles algo. Mis éxitos son hechos por los fracasos que he vivido. Lo que hoy tengo, lo que hoy he vivido, lo que hoy soy yo, se ha construido por los fracasos que he vivido en mi vida. ¿Sabes qué? Si hoy estoy parado aquí delante de ti y tengo el privilegio de decirte esto, es porque he tenido que pasar fracasos en mi vida. He tenido que vivir situaciones difíciles que hoy me han llevado a un éxito y a un lugar grande. Los que no han pasado por un dolor no pueden comprender muchas cosas que suceden en la vida de las personas. Y ¿saben qué? Es fácil pararse a criticar y decir: es que acaso su Dios no lo va a ayudar. Es que ¿dónde está su Dios? No es tanto ¿dónde está el Dios que tanto predica y los ayuda? ¿Dónde los dejó su Dios? Es muy fácil criticar, pero el que ha vivido esa situación es el único que entiende lo que una persona tiene que pasar. Y mire lo que dice el versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia,
como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y escuche esto. Noemí sale de regreso con estas dos mujeres, 3 viudas de regreso caminando. Y Noemí está cansada, ¿saben? Noemí ya no quiere saber más. Noemí perdió la esperanza. Y escuchen esto, Noemí es una mujer que está sola, que vivió con su esposo, donde su esposo la ayudaba. Y llega un punto donde Noemí está caminando con Ruth y con Orfa. Y Noemí le dice a estas dos mujeres: ¿por qué no se van? Deberían irse solas. Yo soy una mujer que perdió a su esposo y que ya no tiene nada para ofrecerles. Ella está cansada. Y mire lo que dice el versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Versículo 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque diese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. Versículo 13. ¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Qué difícil. Pobre Noemí, les está diciendo: yo ya no tengo nada que ofrecerles. Noemí les decía: yo ya no tengo que les pueda dar. Lo único que les puedo dar es que soy una mujer que ya está vieja, está cansada, se me pasó la vida y siempre he tenido una lucha tras otra, y la verdad, por más que quiera, no puedo hacer nada. No hay nada que hacer. Y en nuestra vida hay momentos donde tenemos tanto dolor que no queremos seguir adelante, ¿saben? Hay momentos donde en esta situación difícil donde estoy viviendo yo y mi familia, donde estamos pasando nosotros, hay días donde uno se levanta y uno dice: ya no quiero saber más. Esa tristeza, esa soledad, donde sabes que no le encuentras sentido a nada. Y hay momentos en la vida donde es tanto el dolor que tenemos, tanta la frustración. Y hay una palabra que me encanta que usa Noemí, y ella dice: qué mayor amargura tengo yo. ¿Y saben qué? Nos abraza una amargura, nos abraza un dolor, nos abraza una tristeza. Solamente tú que me estás viendo, que has vivido eso, lo puedes entender. Es una amargura, una soledad, un dolor que nadie puede entender. Pero ¿sabe qué? En momentos donde me he encontrado así, y estaba en un momento muy difícil, donde yo peleaba con Dios y le decía: Señor, es que te olvidaste de mí. Como Noemí, yo le decía: te olvidaste de mi familia. Jehová se ha levantado en contra de nosotros, nos dejó solos. Pero allí, en ese momento, recuerdo que nada sucede por sí solo. No hay ninguna cosa que ocurra por sí sola. ¿Sabe qué? Lo que estoy viviendo hoy en mi vida, lo que voy a vivir, ¿sabe qué? Yo sé y estoy seguro que nada es por coincidencia. El dolor, la aflicción, la situación que estoy viviendo hoy, esta amargura, esta soledad, ¿sabe qué? Yo estoy 100% seguro hoy, y vengo a decirte a ti: nada es por casualidad. Lo que estás viviendo hoy es un asunto que Dios se tiene entre sus planes. Es un asunto donde mi Dios está allí en medio de eso.
olvidado. Y Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado de mí. Él no se ha olvidado de Noemí y estas dos mujeres. Dios tiene un plan detrás de cada cosa. Él sabe quién soy yo. Él sabe qué necesito yo. Él sabe que me gusta. Él sabe quién me traicionó. Él entiende lo que estoy viviendo. Él es la única persona que sabe por qué no quiero seguir. Él es la única persona que sabe por qué quiero dejar ese trabajo. Él es el único que sabe cómo está mi casa. Pero allí, en ese momento donde tú estás, que te sientes solo, triste, afligido y en amargura, allí debes recordar que todo tiene una razón de ser y que nada es por coincidencia. Y mire lo que dice el versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mire lo que ocurrió. Ahora esta mujer Noemí le dijo a Ruth y a Orfa, las otras dos viudas, les dijo: váyanse, que yo no tengo nada que ofrecerles. Y dice la Biblia que Orfa abrazó a Noemí, la besó y se fue y las dejó a ellas dos solas. Y mire lo que dice el versículo 15. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Póngame atención, míreme aquí. En esos momentos difíciles, mucha gente se levanta a veces y aunque te han dicho: yo estoy contigo, te acompaño a donde tú vayas, yo estaré contigo, no importa, vamos a salir adelante, hay personas que se van. Y déjeme darle este consejo: si alguien quiere irse de tu vida, no lo detengas. Hay personas que por más que tú quieras retenerlas, hasta ahí va a llegar el capítulo de ellos en tu vida. No detengas al que se quiere ir, aunque hayas compartido años, momentos, cosas lindas. No retengas a la persona que se quiere ir de tu vida. ¿Sabes qué? Si se puede ir, que se vaya de una vez. Pero mi destino y la bendición que Dios tiene para mí no está marcado por una persona, sino por Dios. Y saben que mi destino y mi propósito no depende de esas personas que se quieren ir, sino depende de Dios. Dios viene y trae esas cosas a mí. Lo que yo tengo no proviene de esa persona que se quiere ir, sino de Dios. Y saben que hay personas que van a estar y hay otras que se van a ir. Hay personas que van a estar en tu vida porque tenían que estar ahí. Nada es por coincidencia. Tenían que estar ese tiempo ahí. Pero si se van, si se quieren ir, déjalos que se vayan, porque hasta ahí tenían que llegar ellos. Mire lo que dice Primera de Juan 2:19. Dice la Biblia, Primera de Juan 2:19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Saben qué? Antes yo cometía el error, y es que yo intentaba hacer lo que fuera para que las personas no se fueran. Intentamos complacerlas, intentamos aún dejar lo que somos nosotros para que ellos se sientan más cómodos, para que no se vayan. Antes yo hacía lo que fuera para que ellos no se fueran. Les daba, les cambiábamos, les colocábamos
para que al final se terminaran yendo. ¿Sabes qué? Si tú te quieres ir, vete ya. Si una persona se quiere ir de tu vida, que se vaya ya. Si al final la sorpresa va a ser la misma, preferible que te vayas ya. Pero aprendí a decirle a Dios y a no intentar convencer, a no intentar amañar a la gente para que se queden, sino que si es necesario los acompaño a la puerta y que se vayan. Pero necesitamos entender que sus vidas ya no son parte de nuestra historia, que si esa persona se va a ir es porque en la vida de tu historia hasta ese capítulo esa persona tenía que estar. No quiere decir que son buenos, no quiere decir que son malos. Unos se van a ir por buenas razones, otros por malas razones, pero eso tiene que decir que hasta ahí llegó y hasta ese día tenían que estar en tu historia. Y mire lo que pasó. Orfa se fue de la vida de estas dos mujeres. Y mire lo que dice el versículo 16. Respondió Ruth, la mujer que se quedó: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Versículo 17: donde tú murieres, moriré yo, le decía Ruth a Noemí, a la mujer sola, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Versículo 18: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y ¿saben qué? Dios me mostraba cómo en el momento difícil, en la situación difícil, cuando ya no quieres nada, van a haber personas que parecía que estaban cercana, que parecía que estaban viviendo el dolor contigo, pero se van a ir. Pero Dios levantó a una mujer como Ruth, que le decía a Noemí, que estaba sola: tus problemas serán mis problemas. A donde tú vayas, yo iré. Lo que tú vivas, yo viviré. Mi pueblo será tu pueblo, tu Dios será mi Dios. Y ¿saben qué? Hay momentos donde personas se van a ir, pero Dios va a levantar mujeres como Ruth que te van a acompañar, mientras otros ya no son parte del propósito de Dios en tu vida y en tu historia. Otros te dirán: estaré contigo, te acompañaré. A donde tú fueres, iré yo. A donde vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Sabe qué? Mi historia no ha terminado. Usted que allá está en casa, diga: mi vida no ha terminado, mi historia no ha terminado. No importa quién se haya ido, mi historia no ha terminado. No soy viejo aún, tengo opción. Y si estoy aquí es porque Dios me necesita, porque aún hay una esperanza. Nada es por coincidencia. Dios tiene escrito mi nombre en la biografía del Evangelio en Colombia. Parece que no. Dios tiene escrito en su plan mi plan perfecto. Lo que Dios quiere hacer conmigo. Diga conmigo: mi historia no ha terminado. Aunque estoy en el peor momento, mi historia no ha terminado, sino que hasta ahora comienza. Las personas que se fueron serán testigos en la biografía que Dios tiene escrito para mí, a donde Él me va a llevar. Esto no ha terminado, sino que hasta ahora empieza. Diga conmigo allá en su casa: mi historia no ha terminado, mi historia hasta ahora comienza. Y mire esto tan interesante. Ruth se quedó con Noemí, pero Orfa, desde que se fue, no volvió a aparecer en la Biblia esta mujer. Desde que esta mujer se fue, no volvió a aparecer en la historia. Hay personas en la vida tuya y mías que se van a ir y no van a volver a aparecer en la historia.
Y mire lo que dice el verso 20, verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Versículo 20. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y miren esto tan interesante: aunque la amargura se quiera apoderar de nosotros, entiende hoy que aunque esa mujer estaba amargada, Dios tenía un plan perfecto, y lo que Noemí estaba viviendo, esa amargura, esa soledad, esa tristeza que ella estaba viviendo, no era por coincidencia, sino que Dios tenía un plan grande dentro de eso. Y Noemí decía algo, y Noemí le dijo: no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara. El nombre Mara traduce algo y es amargura. El nombre Noemí traduce dulzura y Mara traduce amargura. ¿Y saben qué? Hay momentos donde tú que me estás viendo, escucha esto, donde Dios tiene un plan, propósito, tiene algo grande contigo, y Dios te llama Noemí. Eres dulzura, eres una persona dulce, una persona buena, pero el dolor, el momento difícil, los problemas y la amargura te hacen llamarte a ti mismo amargura. Lo que estás viviendo a veces te hace llamarte a ti mismo amargura. ¿Y saben qué? Hoy les digo, tú no entiendes lo que estás viviendo hoy. Tú piensas que eres amargura, pero si Dios te llamó dulzura, es porque Él tiene un propósito y un plan perfecto para ti. Y lo que estás viviendo hoy, nada es por coincidencia, sino que hay un plan detrás de las manos de Dios. Y ahora está nuevamente Noemí y Ruth en Belén, en la casa del pan. Y mire lo que dice Ruth capítulo 2 versículo 1. Ruth capítulo 2 versículo 1. Y quiero que miren esto. Les voy a dar contexto. Resulta que Noemí tenía un pariente de su marido. Noemí tenía un pariente de su marido, de este hombre. Noemí tenía un pariente de Elimelech. Noemí tenía un pariente de Elimelech. Y escuche esto tan interesante. Diga conmigo: nada es por coincidencia. Y resulta que el familiar o el pariente de Elimelech era un hombre que venía de una familia y era un hombre rico. Era un hombre que tenía abundancia en todo lo que él cargaba, y era parte de la familia de Elimelech. Y este hombre se llamaba Boz. Y este hombre, así como Buzz Lightyear, este hombre se llamaba Boz. Y este era familiar de Elimelech. Y este hombre Boz era, les voy a dar un poco de la historia de Boz. Boz, ¿quién era? Boz era el hijo de una mujer llamada Rahab la ramera. Rahab la ramera, en la Biblia, siempre cuando se referían a ella, la llamaban como Rahab la ramera. Rahab la ramera. Nunca la llamaba como Rahab, esa era otra, pero a ella siempre la llamaba como Rahab la ramera. Y esa mujer, quien por causa de ayudar a unos espías, Dios la visitó a ella a su casa, y esta mujer hizo un pacto donde ella sería una mujer que viviría y serviría a Dios, donde sería la única que ella viviría. Y hizo un pacto con Dios, y Dios visitó su casa, y Dios hizo ese pacto donde ella sería la única mujer que viviría.
y el padre de este hombre llamado Boz, la mamá, ¿quién era? La mamá de Boz era Rahab la ramera, y el papá de Boz era Salmón, y Salmón era el principal adorador de Israel. Y resulta que ocurre algo aquí medio raro y medio loco, que no era de esperanza, sino que parece una coincidencia. Diga conmigo, nada es por coincidencia. Y resulta que este Salmón, principal adorador de Israel, se enamoró de Rahab la ramera. Y escuchen esto, ¿qué hizo que Salmón se enamorara de Rahab la ramera? Y resulta que Rahab la ramera, cuando ella adoraba de una manera a Dios como nadie más lo hacía en ese lugar. Su forma de adorar y amar a Dios fue lo que enamoró a Salmón de Rahab la ramera. Escuchen esto es un paréntesis. Yo creo que esta mujer lo adoraba de una manera tan grande porque Dios la perdonaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 veces. Y yo creo que cuando esta mujer adoraba a Dios, lo hacía con un corazón tan agradecido porque Dios la perdonaba 1, 2, 3 y 20 veces. Y escuche esto, cuando Dios te saca del pecado, ¿cómo no vas a enamorarte de Él? Cuando Dios te saca de tantas cosas malas y te perdona, ¿cómo no vas a darle gracias levantando tus manos? ¿Cómo no vas a darle gracias a Dios adorándolo? ¿Cómo no vas a darle gracias a Él si Él ha sido bueno contigo? Y esta es la historia de Boz, Rahab la ramera y Salmón, principal de Israel, y una ramera, y tuvieron a Boz. Y Boz es un hombre rico. Estos eran los padres de Boz, Rahab y Salmón, y Boz era un hombre rico. Escuche esto que aquí se pone buena, y con esto voy cerrando. Versículo 2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Escuche esto, habían diferentes tipos de entregas que se le hacían a las personas, y como diezmos que se les daban, y había un diezmo especial que era para las viudas. Y esta mujer estaba reclamando donde ellas tomaban esa parte de las espigas, que era una parte que sobraba, y ellas la recogían. Y mire lo que dice el versículo 3. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era ¿de quién? De Boz. Escuche esto, míreme aquí un momento. El cual era de la familia de Elimelech. Escuchen esto. Está Noemí sola, está Ruth sola. Llegaron a un campo a trabajar, pero nada es por coincidencia. Escuche esto, está en un momento donde esta mujer se tiene que encontrar con un hombre que estaba trabajando, y estaban miles de campos, pero por coincidencias de la vida, por coincidencia, Ruth se encuentra con Boz en ese campo, y resulta que Boz era familiar de Elimelech, el papá que se había muerto. En el versículo 3, empezando la historia, resulta que por casualidad de la vida, Ruth se encontró con Boz. Y mire lo que le dice Boz, versículo 4. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Versículo 5. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y escuche esto, qué tremendo este momento. Ella estaba en ese lugar y parece una coincidencia, pero creo que era un plan divino que Ruth estuviera en esos campos
y que se encontrara con vos. Qué coincidencia, ¿no les parece? ¿Saben qué? ¿Por qué una coincidencia? Escuche esto, que esa mujer, escuche esto, ella ya no podía tener ni un marido, porque eso era una falta de respeto y era algo que no se toleraba. Pero escuche esto, la única forma en la que esta viuda pudiera levantarse era estando con uno de sus familiares, uno de los cercanos de su familia. Y por coincidencias de la vida, esta mujer se encontró con uno de sus familiares lejanos, que era de Elimelech. Y todo, escuchen esto, desde el versículo 1 hasta hoy, estamos viendo coincidencias de la vida, pero no son coincidencias, sino que es un plan divino. Y aunque parezca malo, doloroso y triste esta historia, nada es por coincidencia. Y mire lo que dice el versículo 11: y respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Dios se acordó y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Versículo 12: Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Versículo 13: y ella dijo: Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado del corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. ¿Y sabe qué pasa? Cerrando esta historia, resulta que Ruth, parte de esta viuda que le dijo a Noemí que iba a estar con ellas en todo momento, resulta que Ruth y Boaz se juntaron juntos, y Boaz le entregó las riquezas a Ruth. Lo que ellas habían perdido por muchos años, Dios en un momento, en una coincidencia, le regresó todo. Allí estaba la recompensa de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Dios sabía que ese momento en la historia de esta mujer llegaría. Él sabía que Él estaba con ellas. ¿Sabe qué? En ese momento, en el día de hoy, no sé en qué te encuentras, pero te vas a encontrar con la restitución de Dios. Dios sabe el día, la hora, el momento, la coincidencia que estás esperando en este camino llamado vida. Y Dios sabe que hoy estás mal, pero mañana estarás sentado con el Rey. Dios sabe que hoy estás mal, pero mañana viene el mejor tiempo de tu vida. Dios sabe que Él cambiará el dolor que estás viviendo hoy y años de sufrimiento, y en poco tiempo te verá con una restitución más grande. Ruth ahora fue restituida. ¿Y sabe qué? Con esto cierro. Resulta que esta mujer, que era viuda, que estaba sola con Noemí, que no tenía nada, Dios por coincidencias la encontró y la juntó con Boaz. Y resulta que después, más adelante, Boaz y Ruth tuvieron uno de sus hijos, y el nombre de esos hijos, de ese hijo, fue Isaí. Isaí tuvo 8 hijos, y de Isaí viene la descendencia de un hombre llamado David, un joven pastor que mató gigantes. ¿Sabe qué? Ellos no sabían que de esta mujer viuda que vivió los momentos más difíciles, de ella nacería Isaí, y de Isaí nace un joven llamado David que mató gigantes. ¿Sabe qué? Hoy, si usted está aquí, no sé por lo que esté viviendo, no sé por lo que estés pasando, pero de ti viene algo grande que tú no te imaginas. Esa mujer no se le pasaba por la cabeza
que lo que vivía hoy, mañana tendría una descendencia de un hombre que mata gigantes. Creo que Noemí no entendía por qué tanto dolor, no entendía por qué tanto sufrimiento, no entendía por qué amargura, pero ahora entendió por qué su nombre era dulzura. Y de tu dolor saldrán las cosas más grandes. Las descendencias más grandes están naciendo de tu dolor. Los éxitos más grandes están naciendo de esa tristeza. Nada es por casualidad. Dios tiene un propósito escrito para cada uno de nosotros. Padre celestial, en el día de hoy yo oro por cada persona que está viendo esto, Señor. Hay mujeres que están como Noemí, que han estado solas, que se han sentido solas en amargura. Déjame decirte a ti, no estás sola, mujer, no estás sola. Lo que estás viviendo hoy es parte de un propósito que Dios está escribiendo para tu vida. Lo que estás viviendo hoy será una catapulta para el éxito grande donde Dios te va a llevar. El dolor que sufres hoy será por una descendencia de matagigantes. El dolor que estás viviendo hoy será por un David que vendrá a través de tu vientre. ¿Sabes qué? Lo que estás viviendo hoy, nada es por coincidencia, nada es por casualidad. Y ¿saben qué? Hoy yo oro para que se te abran los ojos, los oídos, y puedas ver y oír lo que Dios va a hacer contigo. No tengan miedo, no tengan miedo por lo que estén viviendo hoy, porque mañana será el éxito más grande. No tengas miedo, no importa aunque te sientas en amargura, no importa que hacia tu vida hayas declarado amargura, que sobre tu vida hayas declarado dolor, tristeza. Dios te ha puesto Noemí, Dios te ha puesto dulzura, y el Señor te llevará a ser la persona que Él ya tiene escrita. No tengas miedo. Y hoy oro por las personas que han tenido miedo, que se han sentido solas, que han peleado con Dios, que han dicho: Señor, te has levantado contra mí, Jehová se ha levantado contra mí, Jehová ha quitado su mano de mi vida. Hoy te digo a ti, no es que Dios la haya quitado, sino que nada es por coincidencia, y Dios tiene un plan perfecto. Padre, hoy yo te pido que este mismo momento, cada persona que está viendo, declara: vos, Señor, pon hombres como vos, coincidencias tuyas en un plan perfecto que traerán bendición a tus hijos. Padre, bendice a tus hijos. Y ¿sabe qué? Allá donde usted está, lo invito a que tome una ofrenda y póngala allá en alto, y vamos a orar por esa ofrenda para que Dios ponga personas que se crucen en su camino como vos. Gracias por las ofrendas y lo que ustedes dan. Por su ofrenda podemos mantener la casa, y por su ofrenda este mensaje llega a muchísimas personas. Padre, gracias por esta ofrenda que están colocando tus hijos, Señor. Gracias por esto que están dando tus hijos, Señor. Todo te pertenece y sabemos que tú estás en control en medio de todo esto, Señor. Guarda y bendice a cada persona que está conectada y multiplica cada una de las ofrendas que están entregando en el día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde y Dios los bendiga, y nos vemos en el próximo programa. Y recuerden que esta es la casa del gran Dios, un lugar para todos. Dios los guarde y Dios los bendiga.